Hoy alrededor de todo el mundo se recuerda un hecho histórico e innegable, que Cristo Jesús vino al mundo. Sin embargo, ese suceso tan maravilloso, tan asombroso, tristemente no tiene ningún efecto en la gran mayoría de los seres humanos. No tiene efecto no porque el acto de que Cristo, el Mesías, haya venido al mundo no sea suficientemente poderoso para salvar a toda la humanidad. No tiene efecto por el hecho de que el mundo no ha experimentado aún el amor y la benevolencia, esa benevolencia incomprensible de Dios al entregar a su Hijo y enviarlo a nosotros. El mundo no puede experimentar la dicha de ese hecho tan asombroso que el Hijo unigénito de Dios se hizo carne. No pueden estar agradecidos con Dios en esta Navidad, porque hasta el día de hoy el mundo ha rechazado el regalo de Dios, que es su Hijo Jesucristo. Pero qué dicha tan grande tenemos hoy nosotros. Qué dicha tan grande tienen todos aquellos alrededor del mundo que hoy pueden recordar el nacimiento de Jesús. Qué felicidad podemos experimentar no solamente el día de hoy, nosotros como cristianos, porque ahora nosotros entendemos el significado de ese hecho histórico e innegable. Nosotros no solamente entendemos ese hecho, sino que hemos recibido ese hecho, la encarnación de Dios. Hemos recibido eso como un regalo de Dios para nuestras vidas. El advenimiento del Mesías, queridos hermanos y amigos, no fue un hecho sin propósito, sin objetivo. La encarnación del Hijo de Dios fue el designio de Dios, fue la voluntad de Dios que su Hijo se encarnara con un propósito definido. Hoy quiero que meditemos sobre texto de estas fechas, que meditemos sobre la primer venida de Cristo. Ese es el tema de esta maravillosa declaración que Pablo hace en 1 Timoteo 1:15. Dice la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estas breves palabras, hermanos, pueden considerarse el corazón mismo del Evangelio, a la par del conocidísimo pasaje de Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos dos pasajes contienen el corazón, la esencia de las buenas noticias de Dios para el hombre. Yo hoy quiero invitarles a contemplar nuestro texto de 1 Timoteo 1:15 desde tres ángulos distintos. Vamos a hablar sobre su confiabilidad, sobre su contenido y sobre la apropiación personal de ese contenido. La primera intención del autor inspirado por Dios al escribir estas palabras es que sepamos que esta declaración que acabamos de leer es como una roca inconmovible. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida. Palabra fiel, dice el escritor inspirado por Dios. Esta sentencia, esta declaración, esta verdad que se acaba de declarar es una palabra fiel.
puede pasar cualquier prueba, puede pasar la prueba de la experiencia. Innumerables creyentes han vivido esta verdad. Esta verdad puede pasar la prueba de la reflexión. Si meditamos como lo vamos a hacer en el día de hoy, veremos que el contenido de las buenas nuevas, de este mensaje, su contenido es veraz, es digno de confianza. Puede pasar la prueba del tiempo y siempre, siempre será una palabra fiel. Es palabra fiel porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Digna, dice el escritor. Este mensaje es digno de la plena aceptación de todos. De todos. Es digna de ser recibida de manera personal y de todo corazón por cada uno de nosotros, sin reservas de ningún tipo, porque es palabra fiel. Ahora, hermanos, ¿cuál es esa sentencia tan veraz? ¿Qué es eso tan firme? ¿Qué es esa roca tan sólida en la cual podemos estar seguros? Bien, dice nuestro texto, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Este es el contenido del mensaje. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Lo primero que debemos de asombrarnos y no tener ninguna duda es el hecho de que el Hijo de Dios ya vino al mundo. Ahora, esto implica algunas cosas maravillosas. Y lo primero es que si Cristo vino al mundo, entonces estamos hablando de que el Hijo de Dios descendió. Implica un descenso. El hecho de que Cristo vino al mundo no es simplemente que el Hijo de Dios cambió de esta posición a esta posición. No, Él descendió desde lo más alto hasta lo más bajo. Él vino, Él descendió. El Mesías estaba en el cielo y luego vino a la tierra. Los dos puntos más opuestos que puedan existir. La habitación de Dios, tan alta, tan sublime, tan santa, tan pura, tan llena de gloria. El lugar de más alta exaltación. Desde allá, dice la Escritura, Él vino al mundo, al lugar más bajo, al lugar más sucio, al lugar más vil. Y eso debería de causarnos asombro, pero no tener ninguna duda de que esto ha ocurrido. Esto de que Cristo vino al mundo entonces implica que Jesús tuvo una humillación. Tuvo que humillarse a sí mismo, tuvo que descender desde ese lugar de gloria. Tuvo que sufrir un cambio radical desde el entorno en que Él habitaba, en ese entorno espiritual de gloria, de perfección, al punto más bajo, que es la habitación de los hombres, este mundo de pecado, de maldad, de muerte. Eso de que vino al mundo entonces implica el acto más grande de condescendencia. Solemos pensar que en el sacrificio de Cristo como el acto de su muerte en la cruz. ¿Cuál fue el sacrificio que el Hijo de Dios hizo? Que murió en la cruz. Bueno, eso es verdad, pero el sacrificio no comenzó y terminó en la cruz. El sacrificio del Hijo de Dios comenzó desde que Él dejó su gloria y se humilló a sí mismo y fue condescendiente a venir y habitar entre pecadores. Así es que el sacrificio de Cristo inicia en su encarnación. Desde aquella
noche oscura en que Él nació en un lugar tan humilde, rodeado de animales, de bestias. Desde ahí comenzó su sacrificio, desde su encarnación, y ciertamente culminó en la cruz. Cristo descendió entonces desde el punto más alto, desde el infinito deleite de Dios Padre hasta las profundidades más hondas del pecado y la miseria humana. Palabra fiel es esta, que nadie tenga duda de esta verdad. El Hijo de Dios, Dios mismo, se encarnó y habitó entre los hombres pecadores. Por eso la Escritura dice en Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que el Señor de gloria hizo. Él vino al mundo. El Señor de gloria, siendo tan puro y tan santo, Dios que aún los hombres más santos de la Escritura, cuando se encontraban con la gloria de Dios, caían postrados como muertos a sus pies. Bueno, ese Rey de gloria entró voluntariamente a una esfera a la cual Él no pertenecía, a la esfera del pecado, al mundo de pecado. Ese Rey de gloria vino a este mundo donde reina la maldición y la muerte. Este es un mensaje. Estas son las buenas noticias de salvación. Que Dios se encarnó, Dios se hizo hombre, dejó su gloria y vino a este mundo de pecado y de muerte. Creo que es imposible describir esto. Pero si consideramos lo que los hombres más santos en los días de Jesús, supuestamente los hombres moralmente más perfectos eran los fariseos y los escribas, tenían un concepto acerca de lo malo, lo denigrante que era convivir con un pecador. Recuerdan que los fariseos y los escribas, cuando miraban a Jesús que convivía con los pecadores, ellos se escandalizaban y murmuraban y decían: ¿qué es esto? Come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Cómo es que alguien bueno, nosotros que somos buenos jamás hacemos eso? Humillarnos, acercarnos, convivir con un pecador. Se suponía que un profeta no podía tener ningún tipo de contacto con un pecador. Por eso cuando querían insultar a Jesús le decían comilón, bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. Porque es una humillación. Ellos consideraban una humillación convivir con los pecadores, porque creían que eran muy buenos. Ahora imagínese al que verdaderamente es bueno, al único que verdaderamente es santo y perfecto, venir y convivir y estar, acercarse, tocar, estar bajo el mismo techo, hospedarse con pecadores, comer con pecadores. Esa es una verdadera humillación. Los fariseos y los escribas decían que un pecador era un perro. Un pecador era tan inmundo como las heces. Que un pecador era tan impuro que es algo impuro que no podemos acercarnos a él. Ahora,
Imagínese el asombro de los ángeles. Si los fariseos se escandalizaron cuando vieron a Jesús convivir con publicanos, con pecadores, imagínese el asombro de esas multitudes de ángeles que conocían al Hijo de Dios desde la eternidad pasada. Lo conocían en su gloria, en su majestad. Ver que Él descendió, habitó entre los hombres, nació en un lugar como el de Belén, donde Él nació, en un pesebre, entre animales y pastores, gente humilde, donde no hubo un lugar donde Él pudiese ser recibido dignamente. Imagínese el asombro de los ángeles viendo tal humillación. Bueno, ellos entendieron que esto no pudo ser otra cosa que la buena voluntad de Dios para los hombres. Dice el Evangelio de Lucas: en aquella noche oscura de su nacimiento, las huestes celestiales alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El hecho de que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se haya encarnado no puede ser otra cosa más que el afecto, la buena voluntad de que Dios quiso hacerlo. Quiso Él hacerlo. El segundo motivo de asombro por el cual no debemos de tener ninguna duda es que Cristo Jesús vino al mundo con propósito. Dice, vino al mundo para, dice nuestro texto, para. La palabra para indica que se va a describir el propósito con un objetivo. El objetivo era salvar a los pecadores. Así es que su venida, su descenso, esa humillación tan grande estaba plenamente justificada. Su venida era el plan glorioso de Dios. Que nadie tenga duda, si Cristo Jesús vino al mundo, fue con el propósito de salvar pecadores. Ahora ponga atención en lo que dice nuestro texto. Él no vino a ayudar a los hombres para que se salven. Él vino a salvar. Él no vino a darles una oportunidad a los hombres para que se salven. No vino ni siquiera a enseñarnos con su ejemplo cómo es que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. No. Él vino a salvar pecadores. Ni siquiera Cristo vino para darnos las capacidades para salvarnos nosotros mismos. No, Cristo vino al mundo a salvar pecadores. Esto es muy importante. Porque algunos piensan que siguiendo el ejemplo de Jesús, entonces si yo me comporto de cierta manera o vivo lo más apegado a sus enseñanzas, a su conducta, entonces en algún punto yo podré salvarme. No, Él es el Mesías y Él vino a salvar y salvó a los pecadores. Qué glorioso es nuestro Dios. Cristo no vino a estar con pecadores solamente, sino vino a salvarlos. Eso es lo que dijo Jesús mismo. Mateo 9:13, Jesús dijo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese era el propósito de su encarnación. Venir y salvar pecadores. Que todos aquellos que queden bajo convicción de pecado y que lleguen a tener hambre y sed de justicia, Cristo Jesús vino por ellos. No tengan ninguna duda. Si estás seguro, yo soy un pecador, yo necesito un Salvador, que no tengas duda. Esta es una palabra fiel. Cristo Jesús vino a salvarte a ti. Solamente por ellos. Cristo vino por pecadores y solamente
por pecadores. Lucas 15:7 dice la Escritura: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cómo puedes saber tú si Cristo vino a salvarte? ¿Cómo puedes lograr ser contado entre los que Cristo vino a salvar? Bueno, el requisito es este: tienes que ser un pecador. Hay 99 justos y hay un pecador. Cristo no vino por los 99 justos, Cristo vino por este pecador, y el único que será salvo no serán los 99 justos, será el pecador que se arrepiente. Así es que tienes que dejar de ser justo si quieres ser salvo. Tienes que hacer un uso legítimo de la ley, dejar de pensar que esforzándote en ser bueno algún día llegarás a ser salvo. Tienes que ver la ley de Dios y reconocer esto: qué grande pecador que soy yo. La ley dice: no matarás, y Jesús dijo que si yo aborrecía a mi hermano era un asesino en mi corazón. La ley dice: no cometerás adulterio, y Jesús nos enseñó que si miráramos a alguien con codicia, el solo hecho de mirarla a esa persona, ya nos volvíamos adúlteros de corazón. La ley dice: honrarás a tu padre y a tu madre, pero ¿cuántas veces les deshonramos con nuestras actitudes, nuestras conductas? La ley dice: no mentirás, y cuántas mentiras hemos dicho a lo largo de nuestra vida. Hemos quebrantado la ley de Dios, y eso nos hace ver cuán pecadores somos. Ahora, si la ley nos permite ver nuestro pecado, ahora tienes la posibilidad de formar parte, dejar de ser parte de los 99 justos y ser parte de este pequeño grupo de pecadores a los cuales Cristo vino a salvar. ¿Quieres ser salvo? Tienes que dejar de ser de los 99 que creen que son buenos y que no necesitan un Salvador, porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ahora quiero que pongamos atención en ese verbo que está en nuestro pasaje, en el verbo que define la acción que vino a realizar Cristo Jesús. Él vino al mundo a salvar a los pecadores. Ahora Pablo le recuerda el propósito que tuvo la primera venida de Cristo, se lo recuerda a la iglesia, y fue lo mismo que los ángeles anunciaron en su nacimiento. Lucas capítulo 2 dice: he aquí, dice el ángel, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es lo mismo, los ángeles sabían y conocían el propósito de la encarnación de Jesús, que era venir a salvar a un pueblo pecador. Ahora quiero terminar en esta última sección de este mensaje sobre qué significa esa palabra salvar. ¿Qué significa la salvación de un pecador? Bueno, significa que ese niño de Belén, queridos hermanos, nació con el propósito de emancipar a su pueblo del mayor de los males. Que ese pequeño niño que nació en Belén, nació para salvar a su pueblo y llevarlos a la posesión del mayor de los bienes.
sacarlos del mayor de los males y llevar a su pueblo al mayor de los bienes. Eso significa salvar. Él salva al hombre de la culpa y le entrega su justicia. Eso implica la salvación del pueblo que Él vino a salvar. Dice la Escritura en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley, fíjese, solamente es el conocimiento del pecado. La ley no nos puede salvar. Los mandamientos de Dios no nos pueden salvar, solamente pueden llevarnos a tener el conocimiento de que somos pecadores. Pero ahora, dice Romanos 3:21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Él nos salva de la culpa y nos entrega su justicia. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Un pueblo culpable, hombres y mujeres pecadores que merecen el castigo, Dios les entrega por medio de la fe en Jesucristo una justicia que no poseen, y entonces así los salva. Él nos salva de la esclavitud y nos da la libertad. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Esa es la condición terrible en la que Él vino a libertar a su pueblo. Hombres y mujeres esclavizados al pecado, haciendo pecado, viviendo en pecado, deseando pecado, alimentándose de pecado, porque son esclavos del pecado. No pueden hacer su propia voluntad porque están esclavizados por el pecado. Hacen solamente lo que el pecado les ordena hacer y así viven. Bueno, pero también dice la Escritura en 2 versos más adelante, en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este niño de Belén vino a librarnos de la esclavitud del pecado y darnos la libertad. El Hijo de Dios vino a libertarnos, a romper las cadenas del pecado, y por eso los cristianos ya no más somos dominados por el pecado. Pecamos, caemos en tentaciones, pero ya no estamos esclavizados al pecado, a ese estilo de vida pecaminoso. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado libertad. Nos ha libertado verdaderamente. Él nos salva también de las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son esas consecuencias del pecado? La primera consecuencia que desde que nuestros primeros padres en el jardín del Edén tuvieron es que fueron separados de Dios. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquellos que no han sido salvados por Cristo viven sin Dios en el mundo. No, pero yo creo en Dios. La Biblia dice, tú vives sin Dios en el mundo. Tú estás solo. Fuiste abandonado. Estás solo en el mundo. No tienes esperanza. Tu destino es la condenación eterna, la muerte. No hay esperanza para ti. Pero dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en estos tiempos estaban lejos, es decir, separados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. Él vino a reconciliarnos con Dios y ya no más estar solos.
sino a reconciliarnos con Él por medio de su sangre. Él vino a salvarnos de la ira de Dios. Efesios 2:3, en otro tiempo dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ira de Dios, la justa ira de Dios estaba sobre nosotros a causa del pecado. Pero Él vino a salvarnos de esa ira. Por eso cuando Él creció y empezó su ministerio y luego fue en el tiempo señalado, fue llevado a la cruz como el sacrificio, lo que vemos ahí, ese sufrimiento tan grande, esos azotes, esa corona de espinas, ese maltrato tan brutal que Él sufrió, que nadie tenga lugar a duda que Él estaba sufriendo la ira de Dios en nuestro lugar. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. Porque todo aquel que no se encuentra aún en Cristo está a expensas de experimentar la ira, el furor de la ira de Dios en el día final. Pero las buenas noticias, de lo cual podemos estar seguros, es de que Cristo vino a librarnos de esa terrible ira, de esas terribles consecuencias. Así es que Cristo nos salva de esa ira y nos trae el amor de Dios. Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Gracias a que Él murió y recibió la ira de Dios, ahora el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque Dios no podía amarnos, no podía tener comunión con nosotros a causa del pecado. Estábamos separados de Él. Pero a causa de que el Salvador vino al mundo y sufrió la ira de Dios, ya no hay ningún pendiente con Dios, ya no hay deuda con Dios, ya no hay nada que Dios tenga en contra de nosotros. Entonces Dios derrama su amor hacia con nosotros, porque Cristo murió por nosotros. Y ya no hay más ira, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Para eso vino Jesús a este mundo, para librarnos de las consecuencias del pecado. Él nos salva de la muerte eterna y nos da la vida eterna. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 5, y aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Este es el contenido del mensaje. Él vino a salvarnos en todos estos sentidos. Qué obra tan gloriosa es la que Jesús vino a hacer. Si es que Jesús no vino con el propósito de que la humanidad pudiese tener un día al año donde pudiese festejar, sentirse alegre, convivir con la familia, darse regalos unos a otros, cenar rico una vez al año y estar felices. No. Él vino con el propósito de salvar a pecadores. Ese es el mayor don, el mayor regalo. Ese es el regalo que Dios le da a la humanidad. La vida de su Hijo como sacrificio, como pago para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Palabra fiel es esta. Y es digna de que cada uno de nosotros la aceptemos, la recibamos. Por último, esta palabra fiel y este contenido de buenas noticias requieren algo. Requieren una apropiación personal.
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pablo dice, yo soy el primer pecador. Yo soy un pecador. Para recibir el beneficio de la redención de Cristo Jesús, esto es necesario. Poder decir, yo soy un pecador, un gran pecador. Pablo dice, yo estaba entre el número de los perdidos. En una época de su vida, el apóstol Pablo era de los 99 justos, de aquellos que no necesitaban a Jesús como Salvador según él. Él en un tiempo de su vida se creía justo. Él consideraba que no necesitaba a ese Mesías que se estaba predicando. Él no consideraba que necesitaba eso, porque consideraba que su vida era perfecta, que era un buen religioso. Él consideraba que hacía las cosas bien, que tenía la educación suficiente y el testimonio suficiente como para que un día él pudiese entrar al cielo. Pero Pablo dice, sin su salvación, yo sería digno de recibir el castigo de Dios. Yo era de los 99. De los pecadores, yo era el primero. Ahora, quizás ustedes hayan sido como Pablo, que no creyó ni recibió el Evangelio cuando se le predicó por primera vez. De hecho, Pablo era un incrédulo, como muchos otros de su época. Rechazaba la fe cristiana y fue más allá. No solamente la rechazaba, sino que Pablo se llegó a convertir en un perseguidor de la iglesia. Ahora, Pablo no era el único perseguidor que perseguía y mataba a los cristianos, había otros muchos. Pero entre esos muchos perseguidores, el más temido por la iglesia era Saulo, era Pablo. Este hombre llegó a enfocar todos sus esfuerzos, todo lo que él podía hacer durante su vida. Él tenía la firme intención de lograr algo: la aniquilación de esa iglesia que estaban haciendo. Dice Hechos 9 que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús. Si alguien encabezaba la obra satánica de erradicar a la iglesia, era Pablo. Y si Dios no se hubiese interpuesto, seguramente lo hubiese logrado. Pero Pablo escribe y recuerda estas cosas. Qué gran pecador era yo. Muchos años habían pasado. Esta carta fue escrita al final del ministerio de Pablo. Y Pablo todavía recordaba esas terribles cosas que él había cometido. Él se sabía verdaderamente un pecador y le dolía su pecado, lo que él había hecho. Pablo escribe: yo soy el primero. Fíjese que él no dijo: yo era el primero, yo era un pecador. No, él dice: yo soy. Después de muchos años de cristianismo, después de haber servido muchos años fielmente al Señor, después de haber sufrido tanto por el progreso del Evangelio, después de tanto, él voltea hacia atrás y recuerda toda su vida de pecado. Y él no dice: yo fui un pecador. Él dice: yo soy un pecador. ¿Qué nos indica eso? Hermanos, que después de su conversión y después de todos esos años, aún él se lamentaba por su pasado. Aunque él ya sabía que había sido perdonado, pero conocía esta verdad: un pecador es un pecador. Y los cristianos somos pecadores.
Pero a muchos de ustedes se les olvida. A muchos de ustedes se les olvida. Y creen quizá que por tener 5, 10, 20, 30 años de convertidos, a muchos cristianos se les olvida eso y piensan que ya no son pecadores. Un pecador es un pecador. Ahora somos pecadores redimidos, pero pecadores. Seguimos necesitados de la gracia, de la misericordia de Dios. ¿Crees que eres un gran pecador? Eso es bueno. ¿Crees que eres un pecador? Qué bueno. Qué bueno que no eres de los 99. Qué bueno que eres del pecador arrepentido. Ahora, el saber que somos pecadores, ¿esto debe entristecernos? No, antes bien debemos de recordar que al que mucho se le ha perdonado, es porque mucho ha sido amado, y mucho más debes estar agradecido con Dios. Por eso Pablo era un hombre lleno de gratitud y de plenitud, porque se sabía siempre suplido por la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios le había perdonado mucho. Miren, hermanos, cuán necesario es estar conscientes siempre de nuestra total dependencia de Cristo. Que pasen los años. La semana que entra vamos a cumplir 9 años como congregación. Es muy poco. Pero espero que ninguno piense que por tener 9 años entonces ya podemos sentirnos orgullosos por haber caminado 9 años en la palabra de Dios. En vez de eso, hermanos, debemos de haber crecido en humildad y en sencillez como el apóstol Pablo, y seguir diciendo: somos pecadores, seguimos necesitados de la gracia, de la misericordia de Dios, y si estamos aquí es porque Él nos ha sustentado, porque Él vino al mundo a salvar a pecadores. Así que a medida que pasen los años, vamos sabiendo más y mejor esta verdad: cuán pecador soy yo. A medida que pasen los años nos vamos dando cuenta de qué tan malos somos, no de qué tan justos somos. La madurez del cristiano no se mide en eso, en que el cristiano va creciendo, van pasando los años y el cristiano se va dando cuenta que cada vez es una mejor persona. No, eso no ha madurado. El que va madurando, van pasando los años y se va dando cuenta, como el apóstol Pablo: no, si hay un pecador, yo soy el más grande, yo soy el peor de todos. Yo soy el peor de todos. Porque he crecido en el conocimiento ese de que soy un gran pecador, pero también sé algo más y mejor cada vez que van pasando los años, y es de que Cristo es un gran Salvador. Voy creciendo en esa verdad. Voy creciendo en esa verdad. Soy pecador, Él es un gran Salvador. Soy un pecador, Él es un gran Salvador. Y esa verdad se va afirmando, se va asentando cada vez más en aquellos que son salvos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, oremos.